En el 2012, Peter Barham señaló que la cocina es un laboratorio y cocinar es una ciencia experimental en la revista Flavor, y no podría estar más de acuerdo con tal preposición, ya que al cocinar se sigue un método, se miden y procesan los ingredientes, es demasiado similar al método científico. La física es una ciencia experimental y se podría decir que la cocina también lo es. Todos hemos visto en algún momento de nuestras vidas la magia de la olla express, que cocina alimentos en un tiempo récord comparado a como lo haría una olla común, pero ¿cómo funciona? Este artefacto es descrito como una olla sellada herméticamente, cuya particularidad es que puede alcanzar presiones más altas que la atmosférica, por lo que ayuda a elevar la temperatura de cocción. Durante la Ilustración había la inquietud de conocer cómo funcionaba el vacío, los gases y la presión. A raíz de múltiples estudios, Dennis Papin creó la primera olla a presión en 1679, a la que llamó digestor. Este primer prototipo de la actual olla a presión no tuvo relevancia para la gente, y los pocos que la adquirieron no les gustó porque la olla explotaba, un claro ejemplo de que aún faltaba por perfeccionar la válvula. En 1938, Alfred Whistler patenta la olla rápida Sellaflex, con un sistema de cierre hermético mediante el cual la tapadera encaja perfectamente con la olla. A partir de esta olla se produce su expansión alrededor de todo el mundo. Actualmente está en casi todos los hogares. Al nivel del mar, la presión atmosférica estándar es de 1 atmósfera y el agua hierve a aproximadamente 100 grados Celsius. La olla a presión trabaja a presiones aproximadas de 3 atmósferas, donde el agua hierve a unos 130 grados Celsius. En teoría, cuando el agua llega a 100 grados Celsius, es decir, su punto de ebullición, cambia de estado de agregación sin ninguna dificultad. Lo que sucede con la olla express es que al contener agua evaporada se dificulta el paso del líquido a gas. Esto debido a que existe mayor concentración de partículas en el agua líquida que en la evaporada, ya que las que se encuentran en el gas bajan difícilmente al agua líquida. En cambio, las partículas líquidas que rebotan en las paredes del recipiente y se introducen en el gas pueden cambiar su estado sin mayor dificultad, además que se permite su salida por medio de la válvula de presión. Es decir, que las moléculas en estos dos estados de agregación se mantienen en equilibrio. Dicho de un modo más convencional, al estar cerrada la olla herméticamente, en el momento en el que el agua llega a su punto de ebullición, es decir, 100 grados Celsius, tratará de convertirse en vapor, mas solo una pequeña parte de la masa total lo logrará, ya que el agua en estado gaseoso ocupa más espacio que el agua en su estado líquido. La parte que logra salir por la válvula de presión ayuda a controlar la temperatura interna de la olla. Lo restante, al no poder salir del recipiente, aumentará la temperatura aún más, por lo que la comida se cocerá más rápido que si usáramos cualquier otra olla convencional. Este fenómeno se explica por medio de lo anunciado en la ley de Gay-Lussac. Dicha ley nos dice que la presión de un volumen fijo de gas es directamente proporcional a su temperatura. Por lo tanto, si la presión disminuye, la temperatura disminuirá, y si la presión aumenta, la temperatura aumentará. Si la temperatura aumenta, las moléculas del gas se moverán más rápidamente, por lo que aumenta el número de choques contra las paredes del envase que la contienen. Dicho en otras palabras, aumenta la presión ya que el recipiente no cambia sus dimensiones.